La idea surge por una necesidad en términos de poder hacer una bajada pedagógica de los artículos que se publican en la revista Perspectiva Educacional para que tenga una llegada directa al profesorado en las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos que evidentemente la revista tiene un lenguaje que es más científico, que es consultada más por investigadores que por profesores del sistema escolar. Y por tanto, para nosotros, como publicamos en el fondo artículos que benefician las prácticas de los profesores del sistema escolar, era fundamental que ellos pudieran tener un acceso más directo a esas lecturas académicas publicadas en esos boletines, en esos artículos. ¿Qué hicimos? Bueno, en el año 2014 nosotros tratamos de hacer esta bajada pedagógica a partir de la edición de boletines. Estos boletines tenían la finalidad de publicar una síntesis de 5 artículos que nosotros seleccionábamos publicados en nuestra revista que tuvieran mayor pertinencia a las problemáticas y a las necesidades de los profesores y de los directivos de los centros escolares, con la finalidad de que en las escuelas pudieran leer estos boletines y se pudiera producir una discusión y un diálogo pedagógico en torno a las temáticas que se publican en estos boletines por los profesores y los directivos de las escuelas. Nosotros imprimimos 6.000 boletines anuales que distribuimos a todas las escuelas de la quinta región. Al resto del país, de las escuelas, nosotros enviamos este boletín vía digital. Pero nosotros detectamos que no era suficiente, es decir, veíamos que los boletines estaban en la escuela, muchas veces en el diario mural, pero todavía nos quedaba la duda si realmente se hacía una discusión o se conversaba en torno a esas temáticas que publicaban los boletines. Entonces, a partir de esto, que el año 2015 surge una nueva idea, que es la idea de los diálogos. Es decir, cómo instalar diálogos pedagógicos en la escuela en términos que se produzca una discusión sobre las distintas temáticas que nosotros publicábamos en estos boletines. Establecimos ciertos criterios para seleccionar a la escuela en las cuales nosotros íbamos a realizar estos diálogos. Esos criterios eran, bueno, primero que fueran escuelas municipales, en segundo lugar que fueran escuelas que tuvieran altos índices de vulnerabilidad sobre el 70%, y escuelas que tuvieran bajos resultados CIMSE, es decir, bajo 250 puntos, y también fueran escuelas que no tuvieran muchos proyectos ni apoyos externos. En este afán de poder acercarnos a las escuelas que surgen estos diálogos pedagógicos que tienen como finalidad acercar lo que la academia, lo que la investigación produce en educación a la práctica misma de la escuela. Si bien efectivamente no incidimos directamente, ¿no es cierto?, en lo que es el aprendizaje de los estudiantes, incidimos en los profesores, favoreciendo, ¿no es cierto?, espacios de discusión académica que potencien los conocimientos que ellos tienen, que potencien sus prácticas y permitan que, en base, ¿no es cierto?, a esta ampliación de conocimiento, ellos puedan generar mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. El objetivo de estos diálogos es aplicar una metodología participativa con los profesores, no prescriptiva, no es una enseñanza lo que estamos haciendo aquí, sino más bien es un aprendizaje cooperativo. Y por lo tanto, lo que aplicamos es hacer una lectura del abstract, del artículo que pusimos a discusión, que ellos eligieron previamente, y luego hacer un análisis del resumen de la transferencia de este artículo que aparece en el boletín, y que fuimos sacando las ideas centrales y fuimos discutiendo las ideas que a ellos les parecían más aplicables o más dignas de ser analizadas, ¿no? Entonces, producto de eso es que luego se llegan a algunas conclusiones, algunas ideas que sean aplicables a su acción docente, a su actividad en aula o como participantes de una comunidad de aprendizaje.
hacer un diálogo acá no es venir a que venga un especialista en la universidad y les venga a dar una cátedra sobre temas, sino que podamos compartir lo que nos señalan los distintos autores en relación a una temática específica y podamos conversar, discutir en relación a esos temas desde la mirada de ustedes, que son los actores claves de las escuelas y que la teoría, ¿cierto?, ustedes la vivencian con la experiencia y por lo tanto muchas veces esa teoría queda muy alejada de lo que realmente ocurre en las escuelas. Respecto a cuando hablamos de una educación inclusiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos las escuelas hoy en día tienen que tender a ser inclusivas, tenemos que entregar una educación inclusiva. A que debe ser pensada para todo tipo de niños, para todo tipo de niños, de aprendizaje, pensando en todas estas diferencias que tenemos. Yo creo que a eso tiene que ir focalizada. Sí, aquí tenemos que minimizar todo tipo de barreras, cosa que hacen nuestros colegas acá. Yo soy profesora de educación especial, no básica, pero admiro mucho cuando trabajan sin ayuda a veces nuestra, con todo tipo de niños, en muchas circunstancias adversas de los propios niños y de ellas como personas. Entonces, minimizando las barreras podemos llegar a una escuela inclusiva. Yo creo personalmente que para poder tener una escuela inclusiva hay que tener una comunidad en todo aspecto. ¿Ya? Yo creo que, como decía bien Marisol, el sobrepasar todo tipo de barreras y enseñar en ese aspecto, involucrando a la comunidad en sí, a todos, a, no sé, juntas de vecinos, entidades que estén cerca en el sector, generando así un vínculo, la red de apoyo, como dice María Luisa, se puede generar así una inclusión completa. Yo no asocio la inclusión con solo necesidad educativa, es mucho más amplio que eso. Entonces, de hecho, nosotros estamos tratando de dejar de ser una isla para ser un cuerpo docente. Y ahí está el verdadero sentido de la inclusión. Esto es decir, no es mi curso, yo no más sé. O yo soy la directora, yo solamente tomo las decisiones. O yo soy la jefe técnica, yo soy solo los lineamientos. O yo soy la profesora especialista, yo no más sé educación especial. No, la inclusión yo creo que va más allá, va un poco en el desarrollo personal y el respeto a las personas. Las investigaciones nos dicen que el segundo factor de mayor impacto en los aprendizajes de los estudiantes es el director. Por eso que hoy en día la política pública está tan focalizada en formar directores de excelencia y en poder en el fondo apoyar a los directores. ¿Por qué? Porque ellos son el motor clave de generación de aprendizaje. Es el 25% de relevancia, es el director para poder generar los cambios de aprendizaje en la escuela. En primer lugar estamos nosotros los profesores, pero el director es el que tiene que crear la motivación, las condiciones y las capacidades del profesorado para que se puedan generar los cambios. Es el motor de cambio en la institución escolar. Pero sin dejar de lado que los cambios no sean solamente de los directivos, sino también sean del sistema mismo. Porque si el sistema me está exigiendo, como dice la colega, que tengo que tener un CINCE alto, cuando las capacidades son distintas, cuando estamos atendiendo a la diversidad de niños, no puedo obtener yo lo que quisiera obtener. O sea, lo que me están pidiendo obtener, no lo que yo quisiera. ¿Ya? Acá nosotros no estamos trabajando por un CINCE, trabajamos nosotros para atender a nuestros niños. ¿Cómo se pueden llevar a la escuela las ideas que hemos conversado? Bueno, dice, las ideas o conceptos están, lo que se necesita es flexibilizar, aceptar y entender que el trabajo colaborativo no se basa solo en una planificación, sino que se relaciona también con elementos dentro de la sala. ¿Cómo podríamos llevar a cabo las propuestas de la autora de este artículo? ¿Cómo quisiéramos nosotros poder trabajar en la escuela de ese modo? Primero, consideramos nuestra realidad y dijimos, nosotros quisiéramos tener menos alumnos por curso. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder darles la atención que cada uno de ellos necesita de acuerdo a su individualidad, ¿ya? Y de acuerdo a sus necesidades personales.
Estamos hablando de niños con necesidades educativas especiales y sin necesidades educativas especiales, al interior del curso. También queremos un aumento de recursos humanos, es decir, como hablaba la colega Janet, de que hubiese 2 profesionales en la sala, mínimo 2 profesionales en la sala, un docente de aula común y un docente de educación diferencial para poder, en forma permanente en la sala de clases, para poder trabajar y para poder abordar mejor las necesidades de cada niño. Trabajamos sobre cómo podemos llevar a una escuela hacia una educación para la diversidad. La discusión o la conversación me pareció grata. Se trataron temas súper importantes que son de la actualidad y que se deben trabajar para poder generar así un aprendizaje para todos los niños, para atender a todo tipo de estudiantes y que se generen mejores vínculos con toda una comunidad para una mejor sociedad. El principal aprendizaje es que se debe tener un liderazgo efectivo como escuela, como cuerpo docente y como comunidad educativa. Hay que tener un liderazgo pensado en todos los estudiantes para que se pueda generar un vínculo más afectivo y más personalizado con cada familia. Me pareció muy grato, siento que así se puede salir un poco del esquema y aprender más, porque se pueden ver distintos puntos de vista, tanto desde universidad hacia la realidad misma que es trabajar en una escuela, y que ojalá sigan habiendo más encuentros así para poder comunicarnos más y charlar más, que son puntos de vista tanto en lo terrenal como en lo ideal. A mí me interesa mucho el trabajo con la universidad, yo pienso que siempre es necesario. Tanto necesario para los docentes como buscar otras visiones, como para la universidad, porque la universidad se nutre de las actividades que nosotros hacemos acá. Es importante esto de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Tiene el significado que le damos a la didáctica en nuestra labor como docente. Resumen del artículo: la didáctica en el núcleo del mejoramiento de los aprendizajes entre la agenda clásica y actual de la didáctica. Antonio Bolívar y María Rosell Bolívar Roán, Universidad de Granada, España. Un poco de historia. La didáctica original, planteada por Comeni 1632, buscaba establecer métodos y prácticas docentes para enseñar un contenido. Actualmente se comprende que la didáctica se ocupa de la comunidad estratégica de saberes y fundamenta las intervenciones docentes en las prácticas de la enseñanza. Esta revisión de carácter teórico busca establecer la evolución del concepto de la didáctica a través de los años, las razones de los cambios que en el mismo han sufrido y la significación y el lugar que la didáctica debiese tener en el contexto educativo. Yo entiendo por didáctica la manera en que nosotros utilizamos ciertos recursos para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con las actividades que desarrollamos en clase, con los contenidos, con las habilidades, eso principalmente. De manera como sabemos las clases a nivel de contenido, ¿cierto? Y habilidades a trabajar con las y los estudiantes. ¿Alguien quisiera como complementar la opinión que dio la colega? En la forma de enseñar, o sea, la forma de cómo colocar los recursos con un fin pedagógico. Okay. O sea, siempre tiene un objetivo, un fin. Entonces, la didáctica, dentro de la didáctica están los recursos materiales, también pueden ser alguna metodología, todo, o sea, pero eso más que nada. La didáctica tiene que ver con la metodología para entregar la enseñanza. Supone que la didáctica también de cierta manera ordena como los conocimientos y la manera en que vamos a preparar la clase. Bueno, nosotros somos mediadores de los aprendizajes con los niños. La práctica, la didáctica es
ordenar, ayudar a la metodología, con un objetivo que es que los niños aprendan. Nosotros rescatamos la importancia que tiene precisamente el proceso de didactización, en el cual me preocupo del cómo transformo los contenidos para que sean accesibles a los estudiantes, en la bajada que hay entre el currículum y el aula, y antes de eso la bajada que hay entre lo que entrega el ministerio y lo que la escuela quiere impartir a los estudiantes como escuela. Entonces, en el fondo es contextualizar esto que nos entrega el ministerio y además poner un énfasis en lo que respecta a cómo nosotros tomamos eso y lo transformamos para nuestros estudiantes en el aula. Obviamente para eso, como lo dijeron todos los colegas, hay que tener tiempo. Y ese tiempo es el que falta. Sabemos que habría que hacerle un asterisco gigante al tiempo. Al tiempo, ¿no es cierto?, la generación de espacios como este que sean vinculados, ¿no es cierto?, a la reflexión y al desarrollo docente. De lo que ustedes señalaron, ¿no es cierto?, ellos hacen como una especie de bajada de los contenidos. Primero como un ser de la cultura, que queremos que los estudiantes aprendan, que el sistema educativo lo toma, ¿no es cierto?, y de algún modo filtra lo más relevante, que lo que está incluido en los planes de programa, en los libros de texto, y luego la tarea de ustedes, ¿no es cierto?, hacer esos contenidos accesibles al estudiante dentro del aula, y que para esa función realmente sea más provechosa y sea más acompañada la necesidad de contar con espacios de comunicación y de encuentro como este, que sabemos, ¿no es cierto?, que una necesidad en el sistema escolar, pero que efectivamente hay muy poco tiempo y disposición para que eso ocurra. Creo que son como las grandes pendientes que tenemos, lo que ustedes decían de la autonomía del docente, el trabajo pedagógico, y también necesidad de espacios de reflexión como esto. El siguiente equipo, ¿ustedes? No lo redactamos, sino que hicimos el dibujo, porque nos va quedando la idea de que en el diario solo hay esta articulación y empezamos a perder al alumno. Entonces nos queda como la idea de unirlos todos, obviamente tomando en cuenta el entorno, el contexto, para poder mejorar de sí o sí la práctica, que tiene que ver con el relacionarme con el otro, con lo que habían dicho ustedes, que no me acuerdo qué era, pero lo dijeron en algún momento, yo les puse atención, pero tiene que ver con eso, con el diálogo, para poder articular estas tres cosas, y también tiene que ver con el tiempo. Quisimos relevar algunas ideas. La primera es que concebir la didáctica como el fundamento de nuestras prácticas pedagógicas y no como un camino que pareciera ser impuesto, ya sea por las bases curriculares o por nuestras propias experiencias. Y planificar considerando también un contexto cultural, un contexto curricular, un contexto de aula con alumnos que son diferentes, que aprenden de maneras diferentes. Por lo tanto, también es importante relevar el rol del docente en cuanto él no es quien reproduce un camino dicho, sino quien construye los caminos para que los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Acabamos de salir de un encuentro que para todos fue muy grato en cuanto nos permitió compartir experiencia y compartir también las ideas que teníamos sobre la didáctica. Hace poco también habíamos vivido un encuentro de prácticas pedagógicas que relevábamos la importancia de que los profesores tuvieran tiempo para compartir su experiencia, dialogar. Entonces aquí la importancia de que la revista Perspectiva Educacional lleve este conocimiento académico a las salas de clase, que es a partir de ahí donde nuestros alumnos aprenden, que nuestros profesores tienen la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir estudiando, de seguir aprendiendo. El artículo que acabamos de compartir fue un artículo seleccionado por la unidad técnica del establecimiento junto a la dirección, y la didáctica siempre es importante en cuanto muchas veces pareciera ser un camino impuesto por el contexto curricular, por las demandas, por los resultados, pero al final de cuentas es el docente quien está construyendo los caminos para que sus alumnos aprendan y puedan acceder al conocimiento. De ahí la importancia de que los profesores compartan las experiencias y las metodologías que ellos utilizan en sus clases para que todos podamos utilizar aquellas metodologías a favor de nuestros estudiantes. Me parece bastante interesante la instancia de diálogo que se ha presentado hoy día, porque creo que los profesores en general tenemos una falencia en cuanto a los conocimientos respecto a la didáctica, a las metodologías, y la verdad es que como nos envuelve el tiempo y lo que nos cuesta también dedicarnos a nuestra profesionalización,
perdemos un poco el foco y como que dejamos de estudiar y nos preocupamos más que nada de tener claro nuestros contenidos cuando vamos a hacer clases. Entonces dejamos de leer papers, dejamos como de interesarnos un poco y creo que la instancia es súper positiva. Nosotros, si bien somos un cuerpo docente grande, trabajamos muy individualmente. Yo principalmente trabajo sola y yo sé lo que hago y solo yo lo sé y no lo sabe nadie más. Entonces es súper bueno que nosotros seamos conscientes de que hay que generar instancias de intercambio de conocimiento, de metodologías, de estrategia, y que eso enriquece la labor docente de todos los colegas. Considero que estos temas, poner en la mesa este tipo de temas, a pesar de que apunta quizás a discutir temas más pedagógicos relacionados a la didáctica, siempre son fundamentales y son interesantes aportar el diálogo sobre todo lo que está ocurriendo hoy en día en la educación. Rescato principalmente lo que dijo la profesora Tatiana, el hecho de cambiar la mirada a nivel país de las políticas públicas que se están realizando hoy en día para generar cambios efectivos en lo que se está haciendo en cuanto a la didáctica. Es súper para mí interesante que desde la escuela, yo soy estudiante de la Católica, Pedagogía de la Católica, sabía de esta revista, pero lo encuentro súper interesante que vayan divulgando la información que aquí se da, porque hay pocos estudios en educación y los pocos estudios que hay son interesantes. Por ejemplo, esto, creo que es súper importante pasarlo sobre todo a los profesores que no conocen este tipo y que pueden ser temas importantes, que pueden mejorar, que pueden ayudar a la labor docente finalmente. Nosotros trabajamos más en el área de la asignatura, no trabajamos mucho en el área de didáctica, cómo nosotros podemos enfrentarnos y cómo podemos trabajarla durante este proceso. Muy interesante, ya que se trabajó en equipo, no tenemos ese tiempo para trabajar en conjunto y articular los conocimientos. La Corporación de Viña, porque nosotros somos pertenecientes a la Corporación de Viña, requiere de estos conocimientos nuevos, porque la mayoría somos de 10, 15 años que recién salimos de la universidad. Ahora hay conocimientos nuevos, hay nuevas ideas, hay nuevos avances, hay nuevos, como más estructurado. Todo lo que a nosotros nos dé la opción de poder escucharnos a los colegas, a los profesores, su punto de vista en cuanto a las metodologías, didácticas, estrategias que tenemos para nuestras clases, es enriquecedor para todos. O sea, para mí es súper bueno y, como dije, gratificante el poder escuchar a los profesores, escuchar a gente especializada en el tema como de la Universidad Católica y o sea, aplicar ahora lo que en resumen tomamos como acuerdo y llegamos a puntos en común, ahora aplicarlo en el aula y en mi caso en el patio, de poder contribuir más que nada a la enseñanza de los chicos. Más allá quizás de la estrategia, de las metodologías que nosotros ocupemos, que nos pueden servir a todos, pero el conocer al grupo curso, conocer las realidades de los chicos, sobre todo en este tipo de escuelas de un nivel socioeconómico y social de estrato un poco más bajo, nos ayuda bastante a nosotros como docentes. Y como le dije, el tema personal del profesor es bastante importante en esta tarea, lo que uno pueda entregar, cómo uno pueda tomar ciertas decisiones en algunas situaciones quizás difíciles que se tomen en algún momento de la clase. Yo creo que es lo rescatable en esta sesión que nosotros hicimos. Yo soy el director o directora, tengo que tener la apertura y la capacidad para dejar quizás un poquito más de lado o un poquito detrás esta idea como de jefe, por decirlo así, y pensar que yo tengo que facilitar los procesos. Por lo tanto, eso tiene que quedar muy claro con los cuales yo trabajo, para que ellos a su vez puedan también tener la confianza, la libertad, la disposición para
participar, para opinar, para poder libremente decir, voy a decir esto, pero no lo voy a decir porque ¿qué va a pensar mi jefe, por decirlo así? ¿Te fijas? O sea, yo creo que esa parte de la... como para generar algo más horizontal. Pero para eso el líder, en este caso el director, debería poder transmitir esa... Claro, para que realmente exista y sea honesto, directo, transparente. Yo pienso que lo primero que es la comunicación, antes que nada. Y todas las demás otras cosas se van a ir dando. Porque al yo estar comunicado con el otro me voy a ir dando cuenta cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades, como director, para qué esa persona, en qué se siente mejor, incluso afectivamente cómo se siente. Por eso que la comunicación es sumamente importante. Yo creo que no es algo fácil, no es fácil, pero yo creo que si uno tiene la claridad en términos de como hacia dónde tiene que llegar, evidentemente que puede ir construyendo ese camino. No puede ser algo a lo mejor que lo vamos a tener desarrollado, instalado en nuestros centros escolares en un año, pueden pasar 2, 3, 4 años, pero yo creo que la intención en poder generar mejores prácticas de liderazgo en nuestras escuelas, con un liderazgo distribuido, con un liderazgo pedagógico, en donde podamos instalar las confianzas, las comunicaciones, todo lo que ustedes acaban de mencionar, evidentemente que vamos a poder generar mejores aprendizajes en nuestros estudiantes, que es el objetivo que tenemos como profesionales de la educación. Yo quiero opinar respecto del texto que leímos, porque me hace sentido en el hecho de que nosotros como directores muchas veces estamos esperando de los demás. Estamos esperando que a lo mejor la encargada de la UTP te cumpla con, no sé, con los reportes, que el encargado del otro tenga los equipos necesarios. Y siempre estamos esperando de los demás cómo se desenvuelven, cómo se desempeñan en la escuela. A mí me hizo mucho sentido esto, ¿qué esperan los demás de mí? Entonces a veces uno no se sienta tampoco a reflexionar respecto de qué esperan los niños, qué esperan los apoderados, qué esperan mis profesores, qué espera mi jefa respecto de mi cargo. ¿Quién quería hacer una? Sí. Yo siento que aquí, un poco relacionado con lo que dice Emi, independiente de que cada escuela tiene una distinta realidad, hay una situación acá que siento yo de que el director tiene que cumplir ciertas tareas, de alguna manera acercarse a ese ideal que señalaba Rigo, de alguna forma, para tratar de alcanzar las metas que tiene establecidas el colegio. Y también tiene que reunir ciertas competencias. Obviamente somos seres humanos y tenemos flaquezas, debilidades, pero de alguna forma uno tiene que acercarse a eso para poder alcanzar la meta de un establecimiento, donde esté, tal como decía Irma. La escuela es la que le tocó vivir a ese director y por lo tanto va a tener que tratar de hacer lo mejor posible dentro de esa realidad humana que tiene para que alcancen todo el ideario de un clima organizacional adecuado para que se logre esa convivencia y de ahí surja lo que decía ahí Hernán, con humor, con alegría, alcanzar las metas del establecimiento. Yo siento eso, de que claro, aquí está lo ideal, es posible, pero sí hay que tratar de acercarse de alguna forma. Nuestras escuelas son la réplica exacta de la sociedad, ¿ya? O sea, en este momento nosotros tenemos la diversidad de nuestras escuelas, de alguna manera está demostrando lo que es la sociedad chilena en este momento, ¿ya? Con sus bondades y con sus maldades, ¿ya? Entonces yo creo que partiendo de la base de que todas estas situaciones, ¿no es cierto?, que nos llaman a la mejora, de alguna manera tendríamos que llevarla a la práctica en nuestro establecimiento para que esas visiones se prosperen, ¿ya? Y podamos cooperar con un granito de arena para la mejora de la sociedad. Eso sería lo que tendríamos que tratar de hacer.
Yo participo en esta red territorial como coordinadora de esta red territorial que promueve el Ministerio de Educación, en el cual participan todos los equipos directivos de la escuela municipalizada de la comuna. Y como le cuento, yo soy la coordinadora de esta red a nivel de acá de la comuna de Yayay. Entonces me pareció tan interesante lo que María Verónica me estaba proponiendo, que yo le pedí a ella poderlo traer a esta reunión para poder compartirlo con los demás equipos directivos y que no solamente quedara en mi escuela, sino que poderlo llevar a más escuelas de nuestra comuna. Me ha parecido que es muy necesario, es muy importante poder a lo mejor volverlo a repetir, porque nosotros acá los directores de comunas así lejanas tenemos pocas instancias de poder participar y de poder tocar estos temas que realmente nos tocan y que nos llevan a reflexionar sobre nuestro cargo. Lo que nos interesa mucho es la reflexión en relación a lo que ellos realizan al interior de las escuelas dentro de sus cargos y potenciar un liderazgo como ustedes hoy día han trabajado bastante distribuido, por así decirlo. La experiencia de hoy a mí me pareció súper interesante. Siempre es bueno poder conversar con otros y con otros que vienen de otros lados. Y en este caso ustedes que vienen de la Católica, de la universidad, con proyectos académicos, esto de la revista, del boletín, se genera una instancia muy enriquecedora y nutritiva para todos los participantes y especialmente para los equipos directivos. Yo creo que falta mucho la reflexión, nos quedamos en el activismo, en el hacer y tenemos una tarea por acá y otra tarea por allá y más allá y de repente nos perdemos, andamos en activismo puro. Tenemos que detenernos, hacer pausa, respirar profundamente y reflexionar y mirarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo creemos que lo estamos haciendo, cómo otros ven que lo estamos haciendo. Y eso tiene que ver con la reflexión y la conversación, que es lo más difícil de realizar en este último tiempo, que es todo tan acelerado. Sabemos que este es un momento, ¿no es cierto?, que se da, que es detenido en el tiempo, que probablemente el impacto de esto no va a ser un impacto tan grande, porque para producir impacto necesitamos un proceso de trabajo a más largo plazo, pero por lo menos instala una idea, instala también lo que nos interesa, una manera de hacer con el boletín, ¿ya? Porque a lo mejor hicimos este ejercicio ahora con este resumen, pero a lo mejor hay otro artículo que nos interesa y bueno, y tenemos como esta lógica de podríamos hacer lo mismo frente, ¿no es cierto?, a lo que el boletín nos está mostrando como publicación.